Hola, mi nombre es Angie Carolina Bustos, junto a mi compañero Gerson Alexander Yanquén, estudiantes del Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP, queremos brindarle la información básica sobre los contratos de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? De acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo 2011, artículo 22, contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a una persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador, y la remuneración cualquiera que sea su forma, ejemplo, el salario. En este segundo punto vamos a decir cuáles son los elementos constitutivos de un contrato. En la Ley 50 de 1990, por la cual se dictan reformas al Código Sustantivo de Trabajo y se dictan otras disposiciones. En el artículo 1 de la Ley 50 de 1990 se hicieron unas reformas para el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 23 donde habla sobre los elementos esenciales. Para que haya un contrato de trabajo se requieren tres elementos. Esos son prestación personal de servicios, continuada subordinación y retribución o remuneración de servicios. En la prestación personal de servicios, es decir, es la relación de labores por la parte de una persona en beneficio de otra. En la continuada subordinación, es la facultad del empleador de dar órdenes o instrucciones al trabajador sobre el modo, el tiempo y la cantidad de trabajo de la obligación que éste atacarlas. En la retribución o remuneración de servicios es el pago de una remuneración o retribución por el servicio prestado. Una vez reunidos esos tres elementos, eh, de lo que se trata el artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni otra condición o modalidad que se le agreguen. Las clases de los contratos según su forma o según su duración. En el artículo 37, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa. En el decreto 617 de 1954, artículo 1, por el cual se modifica el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 38 nos habla de que es un contrato verbal. Cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo en la condición del trabajo y el sitio en donde se va a realizar, la cantidad y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo o por tarea realizada, la duración del contrato, ya sea a prueba, a término indefinido, a término fijo o mientras dure la realización de una labor determinada. De acuerdo al artículo 39, que nos habla que es un contrato escrito, es un documento que formaliza un acuerdo de la relación laboral entre un trabajador y un empleador, ya sea este una persona natural o jurídica, en el cual debe estar la identificación y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde se va a prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, el valor de la remuneración, su forma y periodo de pago y la duración del contrato y su terminación. En el Código Sustantivo del Trabajo señala que en el contrato de trabajo verbal las partes deben acordar la duración del contrato, pero ello no es necesario porque la ley dispone que el contrato verbal es siempre indefinido. Y en el contrato de trabajo escrito, de acuerdo al artículo 45, habla que el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por el tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. En este cuarto punto, vamos a explicar si un menor de edad puede celebrar un contrato laboral y qué característica tiene. Sabemos que en el Código Sustantivo de Trabajo y el Código de Infancia y Adolescencia establece otras características para que un menor pueda trabajar en Colombia. Los menores que tengan entre 15 o 16 años solo pueden trabajar 6 horas al día, máximo hasta las 6 p.m., máximo 30 horas semanales. Quienes tengan entre los 17 años pueden trabajar 8 horas diarias, máximo hasta las 8 p.m. y con un límite de 40 horas semanales. Para obtener este permiso de trabajo, el menor debe presentarse junto con sus padres o acudiente a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo más cercana. El niño, la niña o el adolescente
debe estar matriculado en un colegio o en algún proceso académico. El trámite para este permiso no tiene costo. Debe estar respaldado por documentos oficiales. Si el menor de edad no cumple con algunos anteriores requisitos, no puede tener la autorización para poder trabajar. En ese quinto paso vamos a explicar sobre las obligaciones generales de los empleadores y de los trabajadores. Sabemos que en el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 57, habla acerca de las obligaciones especiales del empleador. Ahí vamos a encontrar sus funciones, qué es lo que el empleador va a hacer. Con este artículo, lo que busca es que todas las empresas y empleadores ofrezcan al trabajar condiciones óptimas para el correcto desempeño de sus funciones. Así puede asegurar, digamos, como el respeto a su integridad, a su personalidad, lo que finalmente se traduce como una mayor productividad y un excelente ambiente laboral. En el artículo 58 también nos habla sobre las obligaciones especiales del trabajador, las cuales son realizar personalmente la labor en términos estipulados, observar los reglamentos y acatar y cumplir las órdenes. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador. Conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que hayan sido facilitados. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que crea necesarias para evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en caso de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa. Observar con cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. En el artículo cuarto de la Ley 1468-2011, la trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada al menos una semana antes de la fecha probable de parto. En este sexto paso vamos a hablar sobre los diferentes tipos de contrato en Colombia. Tenemos el contrato de trabajo de aprendizaje, tenemos el contrato de trabajo a término indefinido, el trabajo a término fijo. En el contrato de aprendizaje, sabemos que es aquel mediante el cual una persona natural realiza formación teórica y una formación práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa proporcione los medios para adquirir formación profesional de una actividad o su ocupación, por cualquier tiempo determinado no superior a 2 años. Por eso recibe un apoyo de sostenimiento mensual, que sea como mínimo en la fase colectiva y es equivalente al 50% de un salario mínimo legal vigente. En la duración de la práctica será equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente y puede tener la afiliación a la ARL y a la EPS. En el contrato de trabajo a término indefinido, sabemos que es un contrato indefinido y no tiene estipulada una fecha de culminación de una obligación contractual, cuya duración no ha sido expresamente estipulada y no resulte en naturaleza de una obra o servicio que debe ejecutarse. Puede hacerse por escrito o de forma verbal. Sabemos que cuando hablamos de un contrato verbal, sabemos que últimamente se va a convertir en un trabajo a término indefinido. En su contrato de trabajo a término fijo se caracteriza porque tiene una fecha inicial más no una terminación que pueda superar a 3 años. Es fundamental que sea por escrito. Puede ser prorrogado definitivamente cuando su vigencia sea superior a 1 año o cuando, siendo inferior, se haya prorrogado hasta por 3 meses. El contrato de obra o labor es un contrato que realiza para una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción, de universidades y colegios. Este contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos o fijos por ser un contrato laboral. Contrato temporal, ocasional o accidental. En el Código Sustantivo del Trabajo define como aquel no mayor a 30 días y cuyas labores sean distintas de las actividades normales del empleador. Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbal. Se recomienda hacerlo por escrito estableciendo la tarea específica del trabajador.
Características de periodo de prueba. En el artículo 76, periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objetivo, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador y por parte del trabajador, la conveniencia de las condiciones de trabajo. En el artículo 78, el periodo de prueba no puede exceder de 2 meses y sus características son: su duración máxima se establecerá en los convenios colectivos y en su defecto la duración no podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados o de 2 meses para el resto de los trabajadores. Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe. Durante este periodo de prueba, se podrá rescindir la relación laboral por voluntad de cualquiera de las partes, sin alegar causa alguna y sin preaviso. En las empresas con menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba no podrá exceder de 3 meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados. No se podrá establecer periodos de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad de la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.